No, son inmutables también. Son las secuencias, las listas presuas son inmutables, son una colección inmutable. Entonces, una utilidad de los flujos o de los streams es poder calcular consecuencias infinitas. Entonces, imagínense el siguiente problema. Quiero hacer cálculos con el conjunto de todos los números enteros. Todos. ¿Sí? Entonces, voy a definir una estructura de datos que me contiene todos los números enteros, que va a ser esta. Desde tal número. Quiero todos los enteros desde el n. Entonces, mi función lo único que hace es n cons perezoso con todos los enteros desde n más 1. Si yo hago eso con el cons normal e invoco deme los enteros desde el 0, como dice aquí, ¿qué pasaría si el cons es normal? O sea, nunca terminaría esa función, porque daría 0 cons enteros desde el 1, y enteros desde el 1 daría 1 cons enteros desde el 2, y enteros desde el 2, 2 cons enteros desde el 3. Y así, y como eso no termina, pues el programa no termina. Y algún día de pronto se acaba la memoria y le dice memoria overflow o alguna cosa de ese estilo, pero realmente no pudo calcular la estructura de datos, porque ahí tendría todos los números desde el 0, pero no hay computador que resista tener una estructura todos los números, infinitos números, porque el computador tiene una memoria finita. Pero si lo hago así, resulta que sí. Miren tan bonito que es esto. Voy a definir los enteros desde el n, pero con el cons perezoso, no con el cons de las listas. Y ahora digamos que quiero generar todos los enteros desde el 0. Y lo guardo en la variable enteros. Entonces, pues enteros es una lista perezosa, no ha sido calculada, es una lista perezosa. Digamos que yo quiero saber cuál entero está en la posición 5, entonces le digo, dígame quién está en la posición 5, que va a ser el 4, creo. Sí. Enteros desde el 0, 0, 1, 2, 3, 4. Cero, 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la posición 0. Ah, esta es la posición 5. Sí, esta es la posición 5. 0, 1, 2, 3. Está en la misma posición. Sí, está bien. Bien. Entonces ahí tengo todos los enteros desde el 0, pero no los tengo explícitamente. Los tengo unos explícitos, estos primeros, y esos implícitos. Cuando yo voy necesitando, voy cogiendo de allí y se van calculando explícitamente. Entonces, esa lista es una lista que representa todos los enteros. Ahí no falta ninguno. No falta ninguno. No, profe, falta el 200. No, mire. Dígame cuál está en la posición 200. Ahí está. No, profe, yo no veo ahí el 300.000. Deme el entero que está en la posición 300.000. Ahí está. Cualquier entero que usted quiera está ahí. ¿Sí? Lo que pasa es que a medida que usted los va usando, pues esta lista va creciendo. Y esa está guardada ya en el computador, en la memoria. Entonces, si algún día se acaba la memoria, pues se acaba. Pero la lista es realmente infinita. O sea, yo puedo usarla en un programa como si fuera infinita. ¿Sí? Lo único que tiene cota es la memoria del computador, no tiene más cota. ¿Listo? Entonces, ¿para qué me sirven las listas infinitas? Por ejemplo, suponga que yo quiero calcular. O sea, esto quedó claro, ¿cierto? Esto de la programación perezosa es muy bonito, digo yo. Entonces vamos a calcular todos los primos, la lista de todos los primos. Ahorita estamos, no, deme los primos, los primos que hay entre 10 y 10.000, o que no. Quiero una lista con todos los primos. Todos. Entonces, vamos a comenzar, entonces vamos a usar un método que usaba Eratóstenes en su época para calcular los números primos. No sé si han oído hablar de ese método. Se llama la criba de Eratóstenes. Entonces, ¿qué hacía Eratóstenes? Venga, lo trato de dibujar.
¿Dónde está el dibujar? Entonces, Eratóstenes decía, bueno, voy a empezar aquí, voy a poner todos los números, el 1, bueno, el 1 no, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, bueno, pongo aquí, digamos, se los voy teniendo todos. Yo quiero tener hartos para poder ver cómo funciona la criba. Digamos que este es el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11. Ah, llegué hasta el 11. Ahí sigue, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea del señor Eratóstenes? Él dice, el primero de la lista, el primerito es primo, el 2 es un primo, porque no lo puede dividir nadie antes de él, el único que lo divide es el 1. Y un primo si lo divide, un primo si solo lo divide él y el número 1 es un primo. Entonces el 2 es un número primo. Listo, el primer primo. Entonces ahora el siguiente sería el 3, candidato. Ah, bueno, entonces lo que él dice es, todo, antes de eso, todos los que divida 2 ya no son candidatos a primos. Entonces, ¿quién no es candidato a primo? El 4 ya no sirve. El 6 ya no sirve. El 8 ya no sirve. El 10 ya no sirve. Y entonces de toda esta lista, elimíneme todos los pares que no sirven. ¿Quién quedó de primero en esa lista? El 3. El 3. Entonces este tiene que ser un primo. Y ahora bóteme los que quedan, que son múltiplos de 3. Entonces aquí quedaba 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bote. El 12 ya lo habían sacado porque era par. Pero el 15 no lo habían sacado. Entonces el 15, bótelo. Y así, o sea, todos los múltiplos de 3 votos. ¿Cuál es el primero que quedó aquí? El 5. Entonces el 5 tiene que ser un número primo. Entonces él dice, el 5 es un primo. Y de los que me quedan, bote los múltiplos de 5. Entonces el 10 ya no estaba porque era par. El 15 no estaba porque era múltiplo de 3 y ya lo había sacado. El 20 no estaba porque era par. El 25, ese es el primero que van a sacar. Entonces no tiene por qué quedar. El 25 no tiene por qué quedar porque es múltiplo de 5. ¿Cierto? Y probablemente él estaba ahí, porque no era ni múltiplo de 2 ni múltiplo de 3. Entonces ningún primo anterior lo había dividido. Ahora ya lo divide el 5, entonces sale de ahí. ¿Y cuál es el primero que queda aquí? El 7. Entonces el 7 debe ser un primo. Entonces cojo el 7 y saco todos los múltiplos de 7. 14 ya no estaba porque era múltiplo de 2. 21 ya no estaba porque era múltiplo de 3. 28 ya no estaba porque era múltiplo de 2. 35 ya no estaba porque era múltiplo de 5. 42 no estaba porque era múltiplo de 2. 49, ese era el primero que saca. Entonces saca 49 y empieza a sacar todos los múltiplos de 7. Lo que quiero decirles es que lo que va quedando aquí son los primos. Entonces, ¿cuál es el siguiente? El 8 ya lo sacaron, el 9 ya lo sacaron, el 10 ya lo sacaron, el siguiente es el 11. Y así era que él sabía que esos eran los números primos. Entonces, ¿en qué consiste el método? En ir botando los que no sirven. Entonces se llama la criba, porque la criba es como un colador, donde él va colando, y luego, entonces cola los pares, y luego ahí debajo cola los múltiplos de 3, luego coge el primero y cola los múltiplos de 5, coge el primero y cuela los múltiplos, cuela los múltiplos de 7 y así sucesivamente. Y así calcula todos los números primos. Eso es lo que vamos a implementar aquí. Lindo, ¿no? Entonces, no, pero esto no estoy diciendo que sea eficiente para calcular números primos. Es lindo para calcular números primos. Hay formas más eficientes de calcular su número primo o no. Pero aquí no es para calcular su número primo o no, sino para tener la lista de los primos. Entonces, miren, tomo el primer elemento de la lista. Ese tiene que ser primo. Ya vieron que tiene que ser primo porque ya había votado todos los que dividían adelante. Entonces, si a él no lo dividía nadie, él tiene que ser primo. Filtra el resto de la lista, eliminando los que sean múltiplos de ese primer primo. El primer elemento de la nueva lista es un primo, filtra el resto y así sucesivamente. O sea, lo que vamos a hacer es escribir esa iteración para calcular la lista de los números primos. Iterar por siempre haciendo eso. Iterar por siempre. Pero iterar por siempre siempre ha sido una cosa que no nos permiten desde chiquitos, porque iterar por siempre es un programa que no termina.
En cambio, aquí vamos a iterar por siempre y ese programa, aunque no termine, no va a terminar porque porque cada que necesiten algo de ahí lo va a necesitar, lo va a generar, pero no va a quedar una computación por siempre, sino que queda una computación suspendida hasta que necesiten algo más. Entonces, eso es imposible de implementarlo con evaluación ansiosa, pero con evaluación perezosa sí. Miren la criba de Eratóstenes en escala. La criba de Eratóstenes. Miren el programa para generar todos los números primos. La criba recibe una lista perezosa, que es la lista que ya ha sido filtrada anteriormente, y devuelve una nueva lista perezosa, filtrada con... Entonces, ¿qué hace la criba? Dice, el primero tiene que ser primo. Entonces, al primero lo meto en la respuesta. Con perezoso, con hacer la criba, o sea, el filtro del resto de la cola de la colección, filtrándolos ¿con quién? Con la función de si es divisible por la cabeza o no. Si no es divisible por la cabeza, lo dejo. Si es divisible por la cabeza es porque es múltiplo, entonces lo filtro y lo saco. Y ya. Entonces, defino la criba. Este es el programa que genera todos los números primos. Usted quiere generar todos los primos desde el 2, todos los primos. Entonces empieza diciendo, mi primera lista es la lista de primos, o de candidatos a primos, es la lista de todos los enteros desde el 2. Entonces, ¿qué va a hacer la criba? Dice, pues el 2 es un primo, lo escuela con el 3, luego lo escuela con el 5, luego con el 7, lo escuela con todos, de manera perezosa, porque por eso le pusimos que ese era una lista perezosa. ¿Listo? ¿Quieren saber cuál es el primer número primo? Entonces le dicen, muéstrame el primer número primo. Pues es el 2. Muéstrame la lista de todos los primos. Ahí está, empieza por el 2, nadie me ha necesitado ningún otro. No, quiero el primo que está en la posición 20. Téngalo. Es el primo 73. El 73 es el 21º número primo. ¿Mm? No sé. ¿El 77 es el 12? Muestre a ver. Primos de 12. El 11. Tiene razón, Joan. El primo número 12 es el 37. Bueno, ¿qué hay en primos? Pues ya van los primos hasta el 73 porque lo necesitaron. ¿Sí? No, que quiero saber cuál es el primo que está en la posición 100. Pues lo pido, es el 547. Tengo la lista de todos los números primos en una variable. Se llama primo. Hermoso, ¿sí o no? Hagan eso en sus lenguajes estándar, en sus cosas estándar. No pueden. No pueden. Simplemente no pueden porque son ansiosos, porque todo lo quieren hacer. Esto es maravilloso. Entonces, cuando usted quiere hacer pruebas, cosas, digamos, entre comillas, de juguete, esto es lo mejor que hay. Uno escribe en poquitas líneas lo que quiere escribir, hace su prueba de concepto y dice, esto me quedó bien. Después dice, ¿será que lo puedo hacer más eficiente? Entonces piensa si lo puede hacer inmutable, si puede hacerlo iterativo, si no puede, piensa. Pero la prueba de concepto casi siempre la puede escribir en muy poquitas líneas de algo. Y eso es muy, pero muy útil en la vida de un programador. Un programador tiene que escribir programas correctos. Y lo más rico es poder escribirlos rápido y probarlos. Para eso es que uno utiliza todo este tipo de cosas. Eso es lo que les tenía para contar de la programación de la evaluación perezosa. No sé si tienen inquietudes. Si no, entonces vamos a terminar.